Y hemos llegado al último vídeo. Estaréis de acuerdo conmigo que un problema tan complejo y tan importante como el conflicto palestino-israelí nos tiene que invitar a la reflexión. Hemos ido desgranando los principales hechos que vertebran el conflicto y los hemos ido enmarcando en su contexto histórico. Pero esto no es suficiente. Es imprescindible para entender, en la medida de lo posible, el conflicto, pero repito, no es suficiente. Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Yo diría que tropieza muchas más. Por eso, la reflexión que os propongo va a partir de las lecciones no aprendidas y, por lo tanto, de los mismos errores que se van a volver a cometer en otros conflictos. Primera reflexión. Un conflicto sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Podemos situar el inicio del conflicto palestino-israelí en 1947, con el plan de repartición ideado por la ONU. Han pasado más de 75 años y todavía no se ha encontrado la salida al laberinto de violencia en el que están inmersos. Parece que todas las puertas, en vez de irse abriendo, pues se han ido cerrando. En Afganistán ha ocurrido lo mismo. Después de 20 años de ocupación estadounidense, se ha vuelto a la casilla de salida, volviendo los talibanes al poder. Y más recientemente, en el caso de Ucrania, todos los analistas, absolutamente todos, se equivocaron. Apostaron por una guerra corta y en febrero de 2024 va a cumplir ya 2 años. Segunda reflexión. Un conflicto sabemos dónde empieza, pero no dónde puede terminar. Vivimos en un mundo globalizado. Un conflicto aparentemente local, como puede parecer el conflicto palestino-israelí en sus inicios, se convierte en un conflicto regional que implica a todo el Oriente Próximo e incluso mundial, implicando primero a las potencias coloniales, Inglaterra y Francia, y después a las potencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS, en la dinámica de la Guerra Fría. Lo que ha empezado siendo un ataque terrorista de Hamás contra la población civil de Israel ha dado lugar a unos bombardeos totalmente indiscriminados contra la población civil de Gaza y también ha hecho intervenir desde el Líbano a la guerrilla Hezbollah y además también ha provocado la inseguridad en el Mar Rojo ante los ataques de los hutíes, lo que ha provocado a su vez el bombardeo del Yemen por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y por si fuese poco, de fondo, Irán y Arabia Saudí se disputan la hegemonía del mundo árabe. Una vez que se enciende la mecha, es muy difícil apagarla. Tercera reflexión. La ley del más fuerte. Una constante en geopolítica es que todas las naciones se mueven por intereses. Estos intereses les puede llevar incluso a cambiar de bando en un conflicto. Hemos visto que los palestinos han sido dejados a su suerte. El apoyo de las naciones árabes se ha ido diluyendo a lo largo del conflicto conforme les afectaba negativamente. Por ejemplo, Egipto negoció con Israel la recuperación de la península del Sinaí y el canal de Suez, lo que le supuso la expulsión de la Liga Árabe. O, por ejemplo, Jordania, que expulsó a los palestinos y a sus líderes de su territorio en lo que se ha llamado el Septiembre Negro. Por su parte, Estados Unidos y la URSS se han ido disputando las zonas de influencia. Por lo tanto, si todos se mueven por sus propios intereses y la comunidad internacional no ejerce como árbitro, se instaura la ley del más fuerte. Cuarta reflexión. ¿Por qué no funcionan los organismos internacionales? Después de la Segunda Guerra Mundial se fundó la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Su máximo órgano de decisión es el Consejo de Seguridad.
Este órgano, que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional, está constituido por 15 miembros y cada uno de ellos tiene un voto. Pero no todos son iguales. Y aquí radica el problema. 5 miembros son permanentes: la URSS, Estados Unidos, China, Inglaterra y Francia. En definitiva, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y tienen derecho de veto. Es decir, que su negativa impide la aprobación de cualquier resolución. Los otros 10 miembros son rotatorios y no tienen derecho de veto. ¿Cómo es posible que estos 5 países, que son los que tienen que velar por la paz y el orden internacional en el mundo, sean los 5 principales vendedores de armas a nivel mundial? Un dicho afgano dice que cuando la primera piedra de un edificio se pone torcida, el edificio está abocado a derrumbarse. Esto es lo que pasa con la paz mundial. Por otra parte, tenemos el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que también se le denomina Corte Penal Internacional, y que tiene competencias para juzgar crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y crímenes de agresión. La idea es buena, es muy buena, porque ayuda a garantizar que aquellos que hayan sido acusados de alguno de estos delitos y que no hayan sido juzgados en sus propios países, pues puedan enfrentarse a cargos internacionales. Pero existe un problema. Muchos países no han firmado nunca o ratificado la Corte Penal Internacional, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, Irán o Israel. Por lo tanto, las decisiones del Tribunal Penal Internacional no son vinculantes para ellos y todo queda en papel mojado. Ante la inoperancia de los organismos internacionales, de nuevo estamos ante la ley del más fuerte. Quinta reflexión. La población civil como principal víctima de las guerras. Los acuerdos de Ginebra están formados por una serie de convenios y de protocolos adicionales. En ellos se establece la defensa de la población civil. Sin embargo, esta población, en la mayoría de los conflictos, se convierte en la principal víctima. Desde la matanza perpetrada por Hamás y el inicio de los bombardeos sobre la Franja de Gaza, las víctimas palestinas superan las 25.000, de las que la mitad son niños. También hay que decir que los ataques terroristas de Hamás sobre la población civil israelí pues fue una violación de los más elementales derechos humanos. Sexta reflexión. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Es muy habitual que la gente se plantee quiénes tienen razón en este conflicto. La pregunta, de manera simplista, sería: ¿con quién estás? ¿Con los palestinos o con los judíos? La respuesta más acertada sería: con el cumplimiento de los derechos humanos. Cuando se llevó a cabo el genocidio contra los judíos, evidentemente había que estar con los judíos, y hay que estudiar y conocer el Holocausto para que una barbarie de ese calibre no vuelva a ocurrir. Cuando el Estado de Israel tiene una reacción desmedida contra los palestinos con la violación de los más elementales derechos humanos, hay que denunciarlo. Ningún acto terrorista, por muy cruel que sea, puede legitimar la intervención militar que hasta el momento ha provocado. Fijaros, más de 25.000 muertos. Ya hemos dicho que la mitad son niños. El desplazamiento forzoso de más del 80% de la población de Gaza, con el hándicap añadido de que la población gazatí está encerrada y no puede salir de sus fronteras. Según el Programa Mundial de Alimentos para Oriente Medio y el Norte de África, la mitad de la población de Gaza sufre hambre severa o extrema. Y por otra parte, al menos el 60% de los edificios del norte de Gaza estarían dañados o destruidos por las bombas del ejército israelí. Esta situación, mantenida en el tiempo ante la pasividad de la comunidad internacional, pues han deteriorado la economía y las condiciones de vida de los palestinos y ya desde hace mucho tiempo los han hecho dependientes de la ayuda internacional. Séptima reflexión.
no te creas todo lo que te diga tu profesor de historia. Con esta serie de vídeos hemos intentado explicar, en la medida de lo posible, el conflicto palestino-israelí, desgranando los hechos, contextualizándolos e intentando conocer a todos los contendientes que por unos intereses o por otros en algún momento han participado en el conflicto. Pero alguien dijo que la primera víctima de las guerras era la verdad. No nos podemos fiar de todo lo que nos cuentan, ni siquiera de lo que os diga vuestro profesor de historia, porque pueden estar defendiendo unos determinados intereses. La única manera de defenderse de la desinformación es utilizando diversas fuentes y contextualizando los hechos en su contexto histórico. Octava y última reflexión. ¿Qué podemos hacer? Existen dos opciones: mirar hacia otro lado desde nuestra atalaya de país desarrollado o implicarnos activamente en la medida de nuestras posibilidades en la solución del problema. Un problema común a todas las guerras es el de los refugiados, que tienen que dejar sus hogares y toda su vida anterior y empezar en otros lugares desde cero. Muchas veces van a permanecer años en campamentos de refugiados donde viven hacinados y sin tener cubiertas las necesidades más esenciales del ser humano. Da lo mismo que sean sirios, ucranianos, congoleses, sudaneses, colombianos, yemeníes o palestinos. Desde el Instituto de Enseñanza Secundaria Donoso Cortés, dentro del programa Escuelas Emprendedoras, os invitamos a que participéis en la campaña solidaria que vamos a llevar a cabo para recoger fondos que ayuden a los refugiados como principales víctimas de las guerras.